Hola queridos seguidores. Compartí con ustedes la primera parte de una entrevista con Kerem Bürsin. Ahora estoy aquí con la segunda parte. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Disfruto ver. El reportero le pregunta a Kerem Bürsin. Por un lado, hay un hombre serio que habla de los derechos de las mujeres y la crisis climática, y por otro lado, alguien que te hace reír en las redes sociales y mira la vida con una sonrisa. Es difícil desenredarte. ¿Cómo te describes? Kerem. Está cambiando. Para mí, divertirme es tan importante como divertirme. No hay vida sin diversión. Corresponsal. ¿Por qué? Kerem. Porque solo si nos divertimos, pueden salir cosas bonitas y sinceras. Corresponsal. Bueno, si tuvieras que cambiar un aspecto de ti mismo, ¿cuál elegirías? Kerem. Estoy estresado. A veces puedo estresarme demasiado y dejar que mi carga de estrés se vuelva pesada. ¿Qué querrían cambiar tus amigos de ti? Mi signo del zodíaco. Así es, eres Géminis. Sí, risas. Supongo que tengo los rasgos. Pero después de los 30, dicen que comienzas a tener las características del signo ascendente. Mi signo ascendente es Leo. Pero les hace la pregunta a mis compañeros de trabajo. Si así fuera, probablemente dirían, sé consciente de los hechos y deshazte de esa mentalidad perfeccionista. Estás obsesionado. Si estamos haciendo algo, hagámoslo bien, creo. Tienes 34 años y eres jugador profesional desde los 22. Después de todos estos años, ¿cuál es el equivalente a actuar para ti? Actuar es un descubrimiento. No hay un punto final al que llegarás. Siempre tienes que trabajar en ello. Por otro lado, brinda la oportunidad de conocerse mejor a sí mismo en función de los roles que se le presenten. También hay un lado psicológico. Conocer, reconocer e interpretar a las personas es muy importante. Un enorme campo de conocimiento. Los hombres deben bocar por la igualdad. Te convertiste en portavoz de E-Force. ¿Qué es E-Force? Un movimiento global liderado por ONU Mujeres, que pide a todas las personas, especialmente hombres y niños, que tomen medidas para lograr la igualdad de género. ¿Cómo decidiste ser parte de ella? Cuando llegaron a Turquía en 2015, filmaron una película promocional con los actores y yo estaba allí. Nuestros problemas son los mismos. ¿Cuál es ese problema? La conciencia de los hombres sobre este tema, sus voces por la igualdad, su actividad. Esto no es nada difícil. En pocas palabras, el lenguaje está bajo nuestro control. ¿Qué tipo de proyectos tendrás? Las reuniones con los seguidores de E-Force en las universidades me emocionan mucho. Se realizarán talleres y seminarios. Llegaremos a todos los hombres y mujeres que desean un cambio, no solo a los jóvenes. También habrá proyectos digitales. Por ejemplo, hay un lenguaje patriarcal en los cuentos de hadas. El hombre salva, la mujer es la víctima. En Europa, algunos escritores tradujeron los clásicos cuentos de hadas por la igualdad. ¿Qué le gustaría decirles a quienes dirán, ¿por qué un hombre está hablando de una mujer otra vez? No hablo por las mujeres. Estoy en el negocio para ayudar a los hombres a tomar conciencia de sus responsabilidades en el camino de la igualdad, cuestionar sus propias percepciones de masculinidad y contribuir a la transformación de los hombres hacia la transformación de la sociedad. ¿Y si dijéramos, todos somos humanos, no hombres ni mujeres? No es cierto, porque las mujeres son objeto de discriminación y violencia solo por ser mujeres. Por eso los derechos de las mujeres son importantes. Defiendo la política feminista. ¿Eres feminista? Apoyo la política feminista. Entonces, ¿qué tan sensible eres en tu relación? Esto es parte de mi vida, los libros que leo, las conversaciones. Siempre hablo de estos temas con mis amigos, mi amante y la gente con la que trabajo. Porque eso es en lo que creo y no puedo pensar en otra forma. Pero, por supuesto, a medida que envejezco y me desarrollo y cambio sobre estos temas, la dinámica de mi relación también cambia. ¿Cómo qué? Por ejemplo, digo,
Algunas cosas que hice en el pasado, no las hago ahora. No estoy hablando de nada parecido a la violencia aquí. Ya sea jugando con tu ropa o sintiendo la presión del hombre en esta relación. En realidad, no soy macho en absoluto, pero no quiero potenciar la negatividad. Fuiste a Italia, fuiste invitado en un programa de televisión en Milán. Te encontraste con gran interés en el aeropuerto y en las calles. ¿Qué experimentaste? El efecto de la serie de televisión Sensal Camp fue enorme. Es bueno ver tanto interés en nuestro trabajo allí. Por un lado, están los tabloides que afirman que el interés mostrado fue planificado de antemano. ¿Qué estás diciendo? No quiero hablar de esto y darle fuerza a la negatividad. No es necesario. Que los que hablan negativamente se diviertan a su manera. ¿Qué debo hacer? Pero hay una verdad, somos el segundo país en la industria de las series de televisión después de Estados Unidos, y debemos ser conscientes de esto y actuar en consecuencia. Se enviaron 9 millones de tweets para el episodio final de Sensal Camp. Rompiste el récord al superar la cantidad de tweets de Juego de Tronos. No digo esto para menospreciarlo, pero hay una gran inversión en Game of Thrones. El negocio aquí no es una inversión que se le pueda comparar. Sin embargo, si su influencia llega a la suya, es importante que nos demos cuenta y actuemos en consecuencia. Desde una perspectiva sectorial, esta es una muy buena oportunidad para nuestro país. Parece que no podemos apreciarlo. ¿Por qué signo de interrogación abierta crees que nuestras publicaciones seriadas son muy populares allí? Como pueblo turco, nuestros sentimientos son muy intensos, somos seres emocionales. Aparecen en nuestra música y en la pantalla. Nuestros escritores también son buenos, equilibran muy bien la comedia y el drama. Estamos en una ciudad tan romántica que nunca olvidará París. ¿Qué tipo de amante eres? ¿Romántico o realista? Soy un realista enamorado. Pero en este realismo también hay romanticismo. De lo contrario, sería un mundo muy tonto. Pero me gusta el romance más minimalista. ¿Qué es el romance mínimo? El romance del momento. Así no tengo que hacer planes con una semana de anticipación y alquilar un helicóptero. Risas. Por ejemplo, fuimos a dar un paseo por las montañas Cazo. Estamos en un hotel y boutique, cómo vivirlo de la mejor manera posible. Ha estado junto a Andersel durante mucho tiempo. ¿Cómo va el amor? El amor va bien. Cuando se trata de amor, todavía estás avergonzado y sonrojado. Risas, estamos en una ciudad tan romántica, no importa París o algo así. Estambul es un lugar extraordinario. Pero, lamentablemente, no tiene sabor. En realidad, es un poco difícil vivir enamorado en un estado restringido. ¿Es así como experimentas el amor? Lo que quiero decir es esto, no se puede decir, caminemos por el Bósforo o caminemos por las calles de Taksim y tomemos fotografías. Por otro lado, el estado del mundo o algo así, no estoy de buen humor de todos modos. No soy solo yo, pero no creo que nadie sea capaz de vivir su vida correctamente, o amar, o lo que los emocione. Cuando ambos se convierten en actores, ¿el primer tema de su agenda siempre funciona? Lo bueno es poder pedir tu opinión cuando llega un proyecto. Pero no hablamos mucho de negocios. En estos días, escribo, dibuja. Tiene mucho talento, hace pinturas increíbles. Cuidamos a nuestros perros. Ambos estamos muy ocupados. No nos vemos muy a menudo. Cuando lo vemos, vemos juntos una película o una serie de televisión. ¿No es difícil vivir una vida hermosa, sensible, talentosa y exitosa? Debe ser duro. ¿Qué tipo de vida es esa? No lo sé. Risas. Ese no soy yo. Entonces, ¿eres feo? Pero esta semana, ingresó a la lista de los 100 hombres más guapos del mundo por el sitio Top Beauty World con sede en Estados Unidos. ¿Es eso así? Pensemos en ello, ¿dónde me ves más? En la pantalla. Sí, los personajes que interpreto. Ese peinado, maquillaje, disfraz. El que hace ese trabajo quedará bien. Y es cuestión de gustos. Para mí, la belleza y la belleza tienen que ver con la actitud y la personalidad.
Me gusta la parte posterior de la cámara. ¿Te encanta tomar fotos? Mi hermana es una fotógrafa de éxito. Mi padre y mi abuelo estaban interesados en la fotografía. También me gusta cada vez más la parte trasera de la cámara. Lo que me encanta de la fotografía es la perspectiva. Todos miran un objeto, lo ven, pero se trata de cómo te ves. Esto me entusiasma. Usar la luz también es muy importante y me gusta. Hemos llegado al final de la entrevista, queridos seguidores. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que pueda ir contigo con otras noticias. Que tenga un lindo día. Hasta luego.